Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren de maravilla. Vamos a comenzar el día de hoy con otro nuevo tema referente igual al protocolo. Recuerden que vamos a estar revisando protocolos para diferentes patologías. Hoy es en cuanto a diabetes mellitus desde una perspectiva general. Sabemos que hay diferentes tipos de diabetes, sin embargo, aquí lo hablamos como un todo. Dentro de lo que ustedes deben de considerar esencialmente en su paciente de primera vez es principal, pues, ¿por qué está con ustedes? ¿No? El motivo real. Porque es muy diferente cuando tu paciente está debutando y que apenas le comentaron su diagnóstico, a cuando tú estás teniendo un paciente porque a lo mejor permítame tantito. Ok, porque a lo mejor, pues resulta ser que tuvo una complicación, ¿no? Sobre todo porque estuvo hospitalizado. Entonces, es algo que debemos estar preguntando siempre. Como todos, siempre debemos de considerar cuáles son los signos y síntomas que se están presentando de forma general, si hay astenia, hay dolor de cabeza, incluso hasta observar si tiene o no acantosis y a lo mejor le acaban de diagnosticar, ¿no? También síntomas gastrointestinales, desde los más sencillos, como hablar de un estreñimiento, hasta los más complejos, como una gastroparesia. En cuanto a la hipoglucemia o la hiperglucemia, pues en cuanto a la hipoglucemia, si ha presentado episodios de manera reciente, ¿no? Preguntar por mareo, visión borrosa, si se ha sentido confundido, fatigado, ha sudado frío, incluso si ha perdido el conocimiento o bien síntomas de hiperglucemia, si ha hecho mucha pipí, come mucho, ha perdido peso sin haber hecho algún plan dietético o alguna modificación. Y relacionados a las deficiencias de los micronutrientes, recordemos que hay signos y síntomas que nos van a orientar en cuanto a esta parte. También es crucial que tengamos en consideración en nuestra historia clínica tener un pequeño apartado donde nosotros podamos colocar esa información referente a los conocimientos y las habilidades que existen en este paciente. Por ejemplo, si ubica qué es la diabetes, cuáles son los tipos, ¿no? O qué tipo tiene, si conoce las complicaciones, si conoce su tipo de tratamiento, cómo funciona, los horarios, con qué frecuencia, qué alimentos son deseables o indeseables, si ubica el término de los carbohidratos, qué relación tienen con la diabetes, incluso si sabe contar los carbohidratos. ¿Por qué? Porque entonces ahí el arsenal de herramientas que ustedes van a utilizar, pues ya lo pueden ir encaminando desde antes de pasar a toda la evaluación, ¿no? Pueden decir, ok, esto ya está, esto no, por aquí podemos comenzar. Hay muchísimos. Y al final les voy a platicar aspectos muy importantes. En cuanto al estilo de vida, pues lo básico, ¿no? La actividad física y el ejercicio, tipo, frecuencia, cantidad, sus hábitos dietéticos, sobre todo encaminado a los hidratos de carbono. En sentido cuantitativo, ¿cuántos hay en el día? En el sentido cualitativo, cómo los distribuye en la mañana, en la tarde, en la noche, y también cómo los está acompañando, porque recordemos que aparte de hablar de carbohidratos, pues cambia mucho la velocidad cuando estos se consumen solos que cuando se consumen con algún alimento que es fuente de proteínas o de grasas. También, por ejemplo, en esta parte del estilo de vida y de los hábitos dietéticos, pues saber si ha habido un cambio reciente desde que está la identificación de la enfermedad. Sobre todo aquí les recuerdo, trabajo mucho con este tipo de pacientes y pues a veces resulta, yo creo que no tengo un porcentaje, pero pues muchos no vienen haciendo como modificaciones en esencia y a lo mejor las modificaciones que hacen muchas veces son temporales, entonces siempre es importante echar ahí un ojito muy, muy crítico, ¿no? Principalmente. También preguntar por otros factores de riesgo, el tabaquismo, el consumo de alcohol o de otras sustancias, ¿no? Y la autovigilancia en la diabetes igual es algo crucial. Más allá de saber
lo que les decía hace unos minutos, ¿no? De el apartado especial, también preguntarle si ubica la relación entre el consumo de cierto alimento con sus niveles de glucosa. ¿Qué tan frecuente mide sus niveles de glucosa? ¿En qué horarios? ¿De qué manera? También la actividad física y el estado emocional si lo relaciona con esta parte. ¿Por qué? Porque en la autovigilancia en la diabetes, ya más adelante se los contaré, pero pues el educar en diabetes es un todo, es un abordaje integral. Y si bien es integral, la verdad es que también tiene su complejidad, porque son muchos elementos y invariablemente algunos se te puede llegar a pasar, sobre todo cuando comienzas como paciente. Entonces, pues sí, el recordarlo es algo muy, muy importante. Y también identificar conductas de riesgo en torno a la alimentación, porque, pues bueno, lo más evidente es decir que existe una poca motivación o que hay una baja autoestima o una falta de conciencia por la parte de la enfermedad, ¿no? O incluso la falta del apoyo social. Pero otra realidad es que existe mucho miedo y existen muchas aversiones en cuanto a los alimentos, ¿no? Sobre todo, pues, más allá de las aversiones, vienen sentimientos que tienen una connotación un tanto negativa, como el sentirse culpables de haber comido algún alimento o el querer hacer algunas, ¿cómo decirlo? Como correcciones, ¿no? Hacer o sea, esta tendencia de actitudes compensatorias, como cuando se tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en ese sentido, pues siempre hay que buscar conductas de riesgo. En cuanto a la información objetiva, aquí ya está un poquito más especificado, sobre todo la parte bioquímica, ahorita la vamos a desglosar, pero la parte antropométrica, lo crucial es ir haciendo un pequeño registro histórico del peso, la estatura y sobre todo en circunferencias, la circunferencia abdominal o en su defecto la circunferencia de cintura, porque sabemos que existe en la diabetes un gran riesgo de padecer alguna afección cardiovascular, porque se afecta micro y macro circulación. Entonces, aquí hay que prevenir. Y pues también la parte de la masa grasa, ya sea por bioimpedancia o por glicometría, y los indicadores que son índices, perdón, aquí dice indicadores, se los voy a corregir antes de que se me pase. Denme un segundo. Índices. Listo. Ahora, en la parte bioquímica está fenomenal porque pues ya tenemos con poquitos laboratoriales, ya no le vamos a pedir miles de estudios como en el caso de la obesidad, ya sea con síndrome metabólico o el paciente que tuvo una cirugía bariátrica. Vamos a ir enfocados en glucosa, curva de tolerancia a la glucosa, una glucosa en ayuno, preguntar por registros de glucosa capilar y una prueba de hemoglobina glucosilada. En el caso incluso de la frecuencia de estos cambia muchísimo, porque por ejemplo, una curva de tolerancia oral a la glucosa, sobre todo la solicitamos en las primeras fases, cuando el paciente o bien estamos con dudas de que padezca o no, y en el caso de la hemoglobina glucosilada, pues si bien la pedimos en una primera vez, en los subsecuentes se pide cada 3, 4 meses. En el caso de la glucosa en ayuno, pues igual, yo la puedo pedir cada cita o cada 3, 4 meses. Pero la glucosa capilar entra dentro de aquellas prácticas que es importante que el paciente adopte. ¿Por qué? Porque esto es parte del automonitoreo en la diabetes, ¿no? Es una manera como el paciente se hace responsable de ir conociendo sus valores de glucosa y saber que estos son resultados no únicamente del tratamiento y la alimentación, sino de otros factores más.
En cuanto al perfil de lípidos, pues importante saber cuál es el perfil, ¿no? Si el colesterol de baja densidad está elevado y el de alta densidad está bajo, pues nos va a suponer un desafío. También pedir una prueba de funcionamiento renal, pero encaminada a conocer los valores de urea, creatinina sérica y en cuanto al examen general de orina, detectar si hay proteinuria. ¿Para qué? Pues para evaluar cómo va por ahí la función renal. Otros estudios que son importantes es la prueba de funcionamiento hepático, sobre todo saber si hay esteatosis hepática y la hormona estimulante de tiroides en aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1, antecedentes de dislipidemia o mujeres que tienen más de 50 años. En cuanto a la parte clínica, pues lo más evidente, ¿no? Los padecimientos actuales, los que son de los familiares, ¿no? Heredofamiliares, otros diagnósticos médicos que puede haber por ahí, si ya tenemos hipertensión, o bien si tenemos padecimientos gastrointestinales. También es muy importante saber desde hace cuánto tiempo padece la diabetes y saber si conoce qué tipo de diabetes tiene, porque aquí pues es muy diferente la metodología para un paciente que vive con diabetes tipo 1 a uno tipo 2 u otros tipos de diabetes, que ahí tenemos todo un mundo, ¿no? También las comorbilidades y algo muy importante, saber si hay eventos gastrointestinales como una gastroparesia. ¿Por qué? Porque ya me va a estar hablando de datos neurológicos. Si hay una nefropatía, si hay neuropatías diabéticas, retinopatía, si la tasa de filtración glomerular está afectada o incluso si ya ocurrieron hospitalizaciones por un descontrol, ¿no? También en cuanto a la parte de los medicamentos, pues saber cuáles y de qué tipo, con qué frecuencia los está tomando, si de preferencia podemos tomar la presión arterial ahí nosotros. Y ojo, les va a causar un poco de gracia que esté en la parte clínica, pero yo creo que no debemos de pasar de alto la parte de las terapias alternativas, porque se los juro, chicos, pasa muchísimo, no solo a mí, yo creo que a todos, que pues cuando vives con diabetes, todo mundo sabe de un remedio, de alguna planta, de algún alimento, de alguna pastilla. O sea, todo mundo le va a echar un granito de arroz al tratamiento del paciente y sabemos que esto puede influir para bien o para mal. Entonces, que nosotros tengamos conocimiento de esas terapias alternativas es algo importantísimo porque es decir y enseñar al paciente que lo puede incluir siempre y cuando no supongan un riesgo a su salud. Y la otra cosa, que no por hacer esto va a suspender su tratamiento médico, ¿no? Y el tratamiento nutricional. Ahora, en la parte dietética, no dista de ser semejante al abordaje que se tiene en cualquier otro padecimiento, ¿no? Tú puedes aplicar una frecuencia de consumo, el recordatorio de 24 horas, que es el más sugerido, ¿no? Pero también conocer cómo es la dieta habitual, pues para saber cuál es el consumo global de la energía, en qué proporción están presentes los macronutrientes, cuál es el porcentaje de adecuación, si se tienen distribuidas equitativamente las porciones de hidratos de carbono por cada tiempo de comida, o bien la distribución eh, está muy alterada, ¿no? Y también preguntar por otros aspectos cualitativos, por ejemplo, cuál es la cantidad de grasas, de fibra, azúcares simples, agua, líquidos y también los complementos y los suplementos que sabemos que pueden hacer un diferenciador dentro de lo que es el tratamiento. Una vez que ya tenemos todo nuestra historia clínica llena, pues sabemos que es momento de analizar la información y, por ejemplo, en la parte de la energía,
pues es el estimar cuál sería ese requerimiento energético estimado, ya sea acorde a fórmulas de la FAO, OMS, Harris Benedict, Mifflin, ¿no? Dependiendo ahí cuál sea la fórmula que más les agrade. Y bien, lo podemos hacer por cada 25 a 30 calorías por cada kilogramo de peso actual, siempre y cuando se encuentre en concordancia a no estar excedido o estar muy bajo, ¿no? En el caso de la proteína, detectar si está cumpliendo y cubriendo 0.8 gramos a 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso, siempre y cuando no haya un compromiso renal. Y en el caso de los hidratos de carbono, si al menos están consumiendo 130 gramos al día de carbohidratos, es decir, más o menos unos 8 a 9 conteos de carbohidratos, porque si bien es importante tener conciencia y un buen manejo de este nutrimento tan importante, la escasez de los mismos puede hacer un diferenciador. Podemos tener más eventos de hipoglucemia, lo cual es algo que realmente nosotros no deseamos. En cuanto a establecer diferentes diagnósticos, podemos tener problemas relacionados con la parte de la ingestión, tan simple como hablar de muchos carbohidratos, muchos azúcares, poca fibra, muchas grasas saturadas o un consumo de alcohol, distribuciones poco equitativas en la parte de los carbohidratos, ¿no? En cuanto a la parte de clínicos y de función, pues puede decir, ok, este laboratorio está alterado, y a lo mejor el perfil de lípido salió mal, hay datos de una hiperglucemia, quizá no comprobado por la glucosa en ayuno, sino por la hemoglobina glucosilada. También puedo tener alteraciones en la función gastrointestinal, puedo tener tan sencillo como vómitos o bien gastroparesias, o quizá no tan complicados como una gastroparesia, pero me estoy refiriendo a estreñimiento o mucha distensión, o sea, todo eso me importa saber. También que esté dándose una pérdida de peso involuntaria o bien se esté ganando peso de forma involuntaria. Perdón. O más allá de hablar de involuntaria, discernir si esa ganancia de peso es resultado porque el paciente ya le cambiaron el fármaco y el fármaco empezó a hacer su efecto, la glucosa se reguló y ya no se está perdiendo energía, a que sea algo relacionado con otra cosa, ¿no? También en la parte conductual y ambiental, aquí yo creo que entran más elementos en juegos. ¿Por qué? Porque podemos desconocer y más bien desconocemos un montonal de cosas como pacientes. Pensémoslo desde el paciente que vive con diabetes. Puedo no conocer qué es la diabetes, cuántos tipos hay, cuáles son las complicaciones, qué cuidados conlleva en sentido de todo, cuidados en mi día a día, con qué especialistas debo de acudir, con qué recurrencia, qué pruebas me van a solicitar y para qué me las están pidiendo. También, por ejemplo, en mi día a día, pues lo que consumo, en qué cantidades, el ejercicio que hago o incluso el que no hago, y también el estado emocional tiene un impacto ahí en esa parte. También algunas creencias y actitudes personales que son negativas sobre la alimentación. Como les decía, puede haber aversiones muy marcadas y en ese sentido el paciente restrinja y a lo mejor se está traduciendo en muchas hipoglucemias. También un desapego al tratamiento, sea nutricional, farmacológico o el que tenga prescrito, una falta de autovigilancia, un paciente que realmente a lo mejor llegó en una fase de precontemplación y por el contrario resultó contraproducente el querer establecer cambios, ¿no? Y también una falta de interés sobre el cuidado personal, que no es como que diga el paciente, ay, pues no me importa ya, que sea lo que Dios quiera, no, sino que a lo mejor pues no hay el apoyo suficiente, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los objetivos del tratamiento podemos tener diferentes, pero los principales son los siguientes. En primer lugar,
el mantener cifras óptimas de glucosa. Por cifras óptimas de glucosa, más adelante hablaremos cuáles son los valores ideales, pero pues más o menos estar sobre los 100, 130 miligramos sobre decilitros, porque tampoco quiero tener una cifra de glucosa muy bajita. De hecho, se relaciona con un peor pronóstico. También el mantener una composición corporal adecuada, pero no crean aquí que yo me estoy refiriendo a baja masa grasa. Más bien estoy haciendo alusión a una masa muscular adecuada. ¿Por qué? Porque va a tener un mejor resultado en la calidad de vida de mi paciente. ¿Por qué? Porque al tener mayor masa muscular, pues metabólicamente va a requerir más energía. Esto se va a traducir en que vamos a poder tener planes de alimentación ricos, variados, balanceados, mejor relación incluso con la cantidad de hidratos de carbono que se consumen. También el distribuir equitativamente los hidratos de carbono en tiempos de comida, porque si bien una cosa es que actualmente se satanice, ¿no? De forma coloquial, el azúcar y todos los derivados de azúcar o alimentos ricos en azúcar, pues es muy diferente que yo pueda tener una alimentación entre comillas balanceada, pero resulta que en el desayuno, la comida y la cena, mis distribuciones son muy desproporcionales, ¿no? También el promover alimentos ricos en fibra. Aquí no se los quise colocar, pero un poco la explicación del del índice glucémico. Si bien no les voy a decir, ay, promover alimentos con un bajo y moderado índice glucémico, no. Recordar que el índice glucémico también se puede ver modificado por la cantidad de grasa, proteína, fibra presente en un alimento, pero hasta la técnica de cocción me lo puede modificar. Entonces, si yo promuevo alimentos ricos en fibra y comidas balanceadas, estoy cubriendo ese objetivo. También el promover un perfil de lípidos que reduzca el riesgo de padecer enfermedades vasculares, sobre todo cuando el paciente viene con ciertos temas de dislipidemia, ¿no? Y mantener rangos de presión arterial adecuados. ¿Por qué? Porque finalmente van a traducirse en un mejor estado de salud para mi paciente, menor probabilidad de complicaciones. Dentro de lo que es el tratamiento y las diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo, pues en cuanto a la energía que sea acorde a los requerimientos energéticos estimados, dependiendo la fórmula que sea de su preferencia, la proteína, siempre y cuando no exista un compromiso renal, pues mantenerla entre un 15 y un 20% del volumen energético total. Los carbohidratos por mínimo me estén aportando 130 gramos por día, que era lo que les mencionaba, entre unos 8 o 9 porciones, bueno, conteos de hidratos de carbono y fibra en cantidades adecuadas. En cuanto a la parte de la sacarosa, es decir, los famosísimos azúcares simples, la sacarosa, digamos que no es un carbohidrato que se recomiende muchísimo porque puede traer por ahí ciertas alteraciones, ciertas repercusiones en los pacientes. Bueno, ahorita les platico el tema de los edulcorantes, ¿no? En cuanto a los lípidos, si bien sabemos que los ácidos grasos lo que se recomienda es menos del 10%, en este tipo de pacientes se recomienda menos del 7%, y el colesterol que se consuman aproximadamente 200 miligramos por día. En cuanto a la parte de los micronutrientes, pues estar seguros de que se están cubriendo las ingestas diarias recomendadas y detectar deficiencias ya sea con análisis clínicos. Pero aquí me gustaría hacer una pequeña pausita, porque si bien la literatura lo marca de que no existe una evidencia de mayores beneficios al suplementar, al menos yo sí les comparto lo que me he encontrado en consulta, es que aunque la alimentación aparentemente no luzca mal y no existe una necesidad corroborada, con algunos pacientes sí he logrado ver como mejoría quizá en el estado de ánimo, no sé, quizás efecto placebo, ¿no? No, pero hay otros, o sea, sí me comentan que me cae menos el pelo,
la piel ya no la tengo tan reseca. Entonces, recuerden que cuando estimamos nosotros la dieta o lo estamos evaluando, pues hay sesgo, ¿no? Puede haber error en el análisis, entonces por ahí puede ir un poquito esta parte. En cuanto a estrategias de alimentación y el estilo de vida, es importante educar al paciente en esta cuestión del conteo de hidratos de carbono, ya sea en el esquema básico o bien migrarlo del básico al intermedio o del intermedio al avanzado. De hecho, aquí pues tengo entendido que tienen ahorita dietoterapia en patologías metabólicas y clínicas. Esperaría que lo estuvieran viendo ahí, sin embargo, si por alguna razón no lo están viendo y lo quisieran incluir, con toda confianza me pueden comentar para que lo revisemos un poquito en extenso. También el adaptar al paciente alimentos que son fuentes de hidratos de carbono. ¿Por qué? Por la cuestión que les decía. Yo puedo tener, a lo mejor hago aquí yo pensando como en mi consultorio, ¿no? Digo, ay, pues me preparo una lista de alimentos de índice glucémico bajo, moderado y alto. Y le digo que estos y estos son los que puede consumir. Pues a lo mejor más bien explicarle, mira, el cómo tú estás cocinando tu pasta puede hacer un diferenciador. También la consistencia con la cual estás dejando las verduras es muy importante. Que combines grasas con proteínas cuando consumes carbohidratos también va a tener una diferencia. Que tú mastiques bien tus alimentos también va a tener una diferencia. Que lo relaciones con otras cuestiones, por ejemplo, cuando comes, incluso poniéndole el mismo alimento de ejemplo. O sea, cuando tú observas la diferencia que tienes cuando te comes quizá la misma porción de zanahoria, pero cuando es rallada, cuando es picada, cuando es cruda, cuando es cocida, ¿no? Entonces, ir exponiendo al paciente a esos diferentes términos que están englobados en carbohidratos, ¿no? Y también el cómo debe de ser equitativa la cantidad de carbohidratos presentes en tiempos de comida, porque pues a lo mejor en su mañana se hace un omelette con claras de huevo, espinacas, aceite de oliva, tomates cherry, champiñones, una porción de fruta y yogur y pues empieza con el tratamiento y ándale que corre por una hipoglucemia, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor dejó lo mínimo de carbohidratos ahí y en la hora de la comida se come una cantidad un tanto excedente y pues la glucosa le sale un poquito por encima de lo que él esperaba, ¿no? También enfatizar la importancia de los tiempos de comidas completos, porque, ay, perdón, a lo mejor en la noche, vamos a suponer lo siguiente, hace ejercicio, bueno, empieza a hacer modificaciones, hace ejercicio en la tarde-noche y en la noche únicamente se cena una pechuga de pollo con una tortilla, una ensalada, agua y pues grasitas, ¿no? Y de pronto a medianoche se despierta sudando frío, con la visión borrosa, y se levanta, ¿no? Pues en medio de así todo desorientado y se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor le dio una hipoglucemia secundaria a estas pequeñas cositas que les menciono. Entonces, el mejor decir, ¿sabes qué? Sí es importante que no incluyas carbohidratos, ¿no? Que haya de todo, más que nada. También hacer una promoción a la reducción del consumo de alcohol, sobre todo si aplica, ¿no? Porque si tu paciente es abstemio, no le vas a decir, oiga, no bebo alcohol, pues no lo está haciendo. Por el contrario, si tu paciente te está refiriendo, bueno, si me lleva a tomar unas 3, 4 copas, tratar de sugerir de que mover esa cantidad que está consumiendo de forma habitual. Y en cuanto a la parte de los edulcorantes, aquellos que son permitidos por la FDA, tenemos el acesulfame K, el aspartame, la sacarina, la sucralosa. Y aquí les decía, realmente es que no es que yo sea muy purista, pero sabemos que muchas veces hay un trasfondo un tanto turbio por parte de la industria alimentaria, ¿no? Aquellos estudios que te dicen que sí están
avalados y que no se encontraron efectos adversos, shalala, shalala, pues resulta que a lo mejor sí fue patrocinado por alguna industria. Entonces, la verdad, no, reitero, no es que sea purista, pero creo que he visto mejores resultados cuando se le enseña al paciente que a lo mejor prepare su agüita de limón con un poquito de azúcar y a lo mejor cambiamos por azúcar mascabado, que cuando yo le digo que consuma edulcorantes, porque también me va a tener un impacto en la modificación de la microbiota. Entonces, dependerá el tema o el alimento, ¿no? Ahí el tema es el alimento. También porque les digo que no es que sea como muy old school, ¿no? Muy anti-fashion, pero pues estas galletitas, ¿no? Por ejemplo, ahorita no se me viene alguna marca a la mente, pero estas que dicen avalados por la Asociación Americana de Diabetes o la Federación, perdón, Mexicana de Diabetes o la Asociación Mexicana de Diabetes, o sea, pues puede crear un sesgo en el consumidor y sí lo he visto realmente con algunos creen que pueden comer un poquito de más. Las galletitas ni les gustan, pero con tal de comer algo dulce, pues optan por eso. Entonces, igual creo que es muchísimo mejor enseñar al paciente como dentro de lo que sí le gusta, sí acostumbra, sí come, no le cuesta tan caro, pues cómo podemos llegar en ese punto que él pueda potenciar, ¿no? En cuanto a la parte de conductual, pues se puede hacer muchísimo. En primer lugar, saber en qué fase se encuentra, porque si está en precontemplación va a ser un poquito difícil. También, si estamos ante una recaída, pues el cómo se va a relacionar el paciente con esa recaída. También qué conocimientos y habilidades ya están para potenciarlas, ¿no? Hacer sinergia con lo que hay ahí. Y proponer el esquema de automonitoreo de glucosa capilar y que lo vaya relacionando, ¿no? Por ejemplo, vamos, no les puse una tablita, pero muchas veces la tabla es algo así, de que está desayuno, o bueno, más bien o bueno, sí es desayuno, pero que registre la glucosa antes y después del desayuno. Y así por cada tiempo de comida que hace habitualmente. Y también un adicional antes de dormir. Entonces, puede haber muchas metodologías. Por un lado, al inicio yo le puedo decir, ok, te vas a ir monitoreando antes y después del desayuno. Al otro día te vas a ir monitoreando antes y después de la colación o de la comida. Y así por cada tiempo. Y adicional a eso, le puedo decir, estos 2 días te vas a monitorear antes de dormir. Entonces, dependerá, porque pues si tengo un paciente que está únicamente con un antidiabético oral, realmente la fluctuación no va a ser la misma que cuando estoy con un paciente que ya me está utilizando insulina. Por ejemplo, cambia mucho igual si tengo un paciente que es insulina basal con un antidiabético oral a cuando ya tengo un paciente exclusivamente insulinizado, ¿no? Que esté en esquema basal bolo. O sea, ahí acorde al paciente es la sugerencia, pero sí hacer énfasis en la siguiente situación. No nos quedemos únicamente con la glucemia capilar en ayuno, porque yo puedo tener glucosas postprandiales elevadas y no detectarlas hasta que voy con el doctor y vemos la hemoglobina glucosilada y decimos, bueno, ¿qué pasó ahí? Y también es importante que se haga mixto, ¿no? Ayuno y postprandio para que lo podamos relacionar, por ejemplo, cómo fue el consumo de hidratos de carbono en ese momento, o qué relación tuvo el ejercicio, el medicamento, incluso el haber estado con una enfermedad, si a lo mejor hubo una hipoglucemia o una hiperglucemia, y los episodios de estrés o de enojo que pudieran impactar en la glucosa. En la parte de los grupos de apoyo, pues igual aplica de que siempre y cuando exista un grupo de apoyo, pues sí sugerirlo. Y en la educación tenemos muchísimos temas, por ejemplo,
tan sencillo como hablar de los tipos de diabetes y lo que conlleva, cómo explicarle al paciente cuáles son las complicaciones agudas y de tipo crónico, cómo vamos a actuar ante uno, también con qué especialista podemos ver uno y otro. Todo lo referente a la educación en diabetes, no solamente la parte de la alimentación, sino también el ejercicio. Por ejemplo, el efecto del ejercicio aeróbico y el efecto del ejercicio anaeróbico en la diabetes. Los medicamentos, los tipos, tan sencillo como decirlo, antidiabéticos orales como los insulinizados, y dentro de esos, pues todos los tipos que existen y más o menos con qué frecuencia, qué cantidad, saber efectos adversos, también qué especialistas tenemos que visitar y con qué regularidad y qué pruebas nos hacen y para qué sirven, la importancia de un buen sueño, porque también se puede impactar en la glucosa y otros temas más, como la parte emocional. También qué vamos a hacer ante el manejo de las hipoglucemias y continuar con la educación del conteo de hidratos de carbono, reiterando si estamos en un básico, intermedio o avanzado. La frecuencia de la vigilancia, cuando estamos hablando de que está a 3 o a 6 meses después del diagnóstico, tratar de que sea cada 3 a 4 consultas. Pero ojo aquí, si vamos a medir hemoglobina glucosilada y perfil de lípidos, sabemos que esos no cambian cada mes. Ay, perdón. Entonces, tratar de citarlo pues cada 3 meses. Por muy pronto cada 2 meses, pero pues ahí en ese caso no tendría como mucho sentido decirle, me va a traer la prueba, porque a lo mejor no alcanza a ser el tiempo suficiente. Entonces, en función de si van a solicitarlo o no, van a considerarlo, pero sí 3 a 4 consultas es lo bueno. Posterior a ese plazo y hasta que ya alcanzamos ese nivel que queremos, pues ahora sí lo podemos citar al menos una vez al año para poder prevenir o identificar cualquier alteración. Y ya dentro de lo que son las consultas subsecuentes, pregunten por aquellos signos y síntomas que son nuevos o cuáles son los que están persistiendo. También cuáles son los nuevos conocimientos que adquirió y las habilidades que está aplicando en su día a día. Y en cuanto al estilo de vida, perdón, preguntar cómo ha sido la adherencia al plan, qué cambios ha habido en la alimentación. Reitero, si bien, bueno, ahorita platicamos en extensión de ese tema, nada más quiero hacer un comentario aquí. Si bien no hizo el plan, pues a lo mejor les puede decir, bueno, ya estoy cenando, o sea, ya estoy cenando y bueno, eso está fenomenal, ¿no? También qué tanto empezó a usar esta parte del concepto de los hidratos de carbono, si al menos ya me ubica grupos, más o menos lo que mencionen porciones, ¿no? Para que él me lo pueda referir. También que podamos establecer, o bueno, ver qué tanto se están consolidando, perdón, metas y su relación con otras variables que son importantes. Por ejemplo, si ya está haciendo el automonitoreo de la glucosa en casa, pues saber qué tanto me lo está relacionando con otras variables. También los cambios en el estilo de vida, ¿no? Sobre todo, pues aquellos que yo considere importantes. Y las barreras y los logros percibidos, si existen dudas o necesidades adicionales, porque pasa muchas veces que a lo mejor el paciente ya empezó, pero le está persistiendo algún síntoma. Y en ese caso, pues nosotros poder actuar. Y justo por eso les hacía el comentario de las vitaminas, ¿eh? Y creo que cuando lo platicamos los pacientes, me llegan a comentar eso, se me sigue cayendo el pelo, sigo teniendo la piel un poco reseca, sigo teniendo esta pequeña molestia. En ese caso, pues sí tratar de hacer adecuaciones. También preguntar qué cambios ha habido en su manera de percibirse, ¿no? Qué tan autoeficaz está siendo, cómo están sus niveles de autoestima, qué tanta motivación tiene para continuar, entre otras conductas psicológicas importantes. Dentro de lo que vamos a considerar en la parte objetiva, pues aquí en la antropometría les pongo peso actualidad. A lo mejor les saque de onda que pongo estatura, pero ojo, siempre traten de ir tomándola, ¿no? Porque a veces decimos, ya lo medí y no tiene que cambiar. Pues qué tal si a lo mejor es un paciente adulto mayor
quizá no tan grande, pero está empezando con el tema, puede estar empezando con el tema de osteopenia o ya están así de osteoporosis. Entonces, ahí ese dato siempre tenganlo en mente, ¿no? También cambios en el perímetro abdominal o bien en la masa grasa. Y ojo, estas mediciones se sugiere que se realicen cada 2 meses dependiendo de la evolución. Sí, en efecto puede haber consultas de nutrición donde ni siquiera saquen como todo, ¿no? O sea, no saquen la báscula ni la cinta y que estén midiéndole todo. A los pacientes les gusta, pero también el hecho es que como nutriólogos debemos, y bueno, sobre todo ustedes que apenas van a comenzar, deben de enseñar mucho al paciente que ustedes no únicamente pesan y miden, o sea, saben preguntar por más información. Tampoco les estoy diciendo nunca los pesen ni los miden, simplemente con qué frecuencia van a medir, no lo hagan a cada rato. En cuanto a la parte de la bioquímica, pues la glucosa en ayuno, pues, aquí la curva de tolerancia oral, perdón, se me fue, esta de una vez la voy a quitar, permítanme, porque si no se las voy a subir mal. No tiene mucho sentido. La glucosa capilar sí, pero recordándoles esta parte del automonitoreo, ¿no? ¿Con qué frecuencia? La hemoglobina glucosilada y perfil de lípidos. En la parte de la clínica, pues nuevos diagnósticos médicos, cambios en fármacos, presión arterial. Y ojo, dejo terapias alternativas porque a lo mejor su paciente en un inicio no estaba haciendo nada y posteriormente lo agrega. Entonces esa parte no la pasen por alto. Y en la parte dietética continúa igual, o sea, ir viendo cómo va la parte de la dieta, en qué cantidad, qué proporciones, qué tanto de adecuación, aspectos cuanti y cualitativos. En caso de ser necesario, pues recalcular los requerimientos. Recordemos que es importante también educar al paciente que no por cada visita que va a hacer, vamos a cambiar el plan. Ahorita al final les voy a dar aquí algunas recomendaciones para que ustedes las tengan en mente. También priorizar los problemas nutricios, en caso necesario relaborar el diagnóstico, ¿no? Principalmente. Y en cuanto al plan de la alimentación, pues hay que hacerlo en virtud de qué tan autoeficaz está siendo el paciente y sus necesidades. También buscar qué estrategias ya se están aplicando para poder sugerir unas nuevas o a lo mejor lo dejamos en observación, asimismo con la parte de la educación. Aquí sí me gustaría que tuvieran muy presentes cuáles son los signos y síntomas en la hipo e hiperglucemia, porque ustedes, junto con todos los profesionales de la salud, deben de ser quienes dominen el tema. Entonces, una hipoglucemia la vamos a considerar a partir de 70 miligramos sobre decilitros. Y podemos tener hipoglucemia severa, pero ojo, yo normalmente pregunto qué tanta tolerancia es del paciente, porque ya severo es cuando estamos entre 50 y 40, o sea, ahí lo ideal es ir, córrele al médico. Y sí me ha tocado que hay pacientes que están en 50 y se la han aventado en sus casas. Afortunadamente no ha pasado nada, pero sí decir también cuando ya es una urgencia. En fin, regresando a esta parte de entre 50 y 70, pues el paciente sentirá mareo, puede palidecer, sudar, sentirse confundido, presentar convulsiones y coma, que normalmente se presentan cuando la hipoglucemia es muy severa. Puede haber visión borrosa, puede haber fatiga, incomodidad en general o sensación de malestar. Algunos pacientes me lo refieren como sienten que se mueren, ¿no? Sienten que algo va mal. Dolor de cabeza o muchísima hambre, se pueden poner de mal humor o todos ansiosos, nerviosos, pueden sentir taquicardia o temblor. Ante cualquiera de estos síntomas, lo ideal es decirle al paciente que vaya por su aparatito, su glucómetro y tome su muestra para ver en cuánto está la glucosa. Y los síntomas de hiperglucemia, ojo, la hiperglucemia más o menos alrededor de 200 o más. De hecho, algunos autores lo manejan a partir de 250, normalmente ya no son estos síntomas.
poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, dolor de cabeza, visión borrosa. ¿Por qué? Porque pues finalmente la glucosa jala líquido, hay mucha pipí, hay mucha sed porque hay mucha pipí, hay mucha hambre porque la glucosa no está entrando adecuadamente a la célula, se pierde peso porque no se está metabolizando adecuadamente la energía, puede haber dolor de cabeza secundario a esa alteración metabólica y también habrá una visión borrosa, ¿no? Y entonces, estos casi que se los van a tatuar, ¿no? A partir de ahora. Y en cuanto a la parte de las correcciones de la hipoglucemia, perdón, tenemos lo que es la regla del 15-15. 15 a 20 gramos de hidratos de carbono simples de preferencia que podemos encontrar en media taza de jugo industrializado, un medio vaso de refresco, 2 cucharadas de pasas secas, 5 o 6 caramelos macizos, una cucharada de miel o de jarabe de maíz o incluso azúcar disuelta en agua. Ojo, siempre recomiendo a los pacientes presentaciones líquidas porque dependiendo la severidad, pero existe un riesgo de asfixia en los sólidos. Y también es importante explicar al paciente que no lo vamos a mezclar con lípidos o proteínas porque de lo contrario la hipoglucemia no va a ceder. Por ejemplo, que les diga al paciente, bueno, es que me hice un sándwich de pan integral, bueno, me voy a sacar otro más rimbombante, un pan de centeno con queso, crema y fresas. Pues, no, hombre, de aquí a que te corrija la hipoglucemia, pues vas a seguir mal, ¿no? Entonces, tras esos 15 gramos de hidratos de carbono, esperamos 15 minutos y se puede repetir 2 veces más. En lugar de ya tener 3 intentos y que no ceda, ahí lo consideramos una urgencia. Y caso contrario, se dio, cuando se estabiliza es importante sugerir que se consuma el siguiente tiempo de comida al paciente. ¿Para qué? Para prevenir otra futura hipoglucemia. Y las metas de control de los pacientes que viven con diabetes, la hemoglobina glucosilada normalmente lo ideal es que esté por debajo de 7, sin embargo depende, porque yo puedo tener un paciente de 85 años, a lo mejor yo ya no lo voy a exigir ese 7, a lo mejor soy un poquito más laxa, le digo 7.5. En el caso de la glucosa plasmática en ayuno, lo ideal es que esté, ay Dios mío, ay, perdón, no me había caído el 20 de la burrada que hice, perdón, ahorita les digo. Entre 100 y 130, por eso me estoy riendo, digo, ay. Y también esto, me estoy riendo, una disculpa. La glucosa plasmática en ayuno, bueno, aquí sí lo ideal, si la consultan en la literatura, perdón, siempre se los va a marcar en 100. Pero ojo, pues ya contamos con el antecedente de la diabetes, entonces yo ya no puedo esperar que ese paciente tenga una glucosa de 100, porque pues ya hay una condición física, ¿no? Fisiológica, perdón, fisiopatológica. Y la glucosa capilar preprandial, lo ideal es que esté arriba de 70, porque si no me estaría diciendo hipoglucemia, hasta 130 miligramos sobre decilitro. En el caso de una glucosa postprandial, sobre todo ya 2 horas después de los alimentos, hasta 4 horas después, menos de 180 miligramos sobre decilitro. Ahora, aquí chicos, les voy a compartir lo siguiente, hasta les voy a poner camarita y todo, los saludo con muchísimo gusto. En primer lugar, ahorita ustedes ya están en quinto, ¿no? La verdad es que creo que nunca me había cautivado tanto un grupo, ni a nivel diplomado ni a nivel licenciatura. Vinieron con mucho ángel, entonces, pues, con toda la confianza me da esa sensación de confianza de platicar mucho siguiente. En primer lugar, ustedes ahorita que ya están listos para empezar su consultorio, les puedo dar algunos tips porque ya estuve en ese lugar. O sea, yo ya la regué más veces que usted. Entonces, yo en el primer momento que dije, órale, me aviento con el consultorio, me busqué la báscula más, bueno, endeudarme con un equipo para medir composición corporal, un buen estadímetro, de ese sí no me arrepiento para nada, una buena cinta métrica, de esa tampoco me arrepiento para nada. A lo mejor con una báscula menor,
rimbombante, me hubiera quedado bien. Otro error que hice fue comprarme las dichosas réplicas. Pregúntenme ahorita si las uso, las tengo arrumbadas o se las dejo a mi hijo para que las juegue. Porque después de tanto tiempo y con tantos pacientes es como de, mis pacientes comen comida real, yo también como comida real, no comen las réplicas. Entonces, de verdad, no gasten, ni siquiera se molesten en gastar en eso. Sí les puedo sugerir que a lo mejor se hagan algunas tarjetitas para que sus pacientes vean, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tarjetitas sobre el índice glucémico, ¿no? Alimentos que son bajos, moderados y altos. Y les explico muchas veces el cómo interfiere esto de la grasa, la proteína, la fibra. Los imprimí y los fui a indicar en el office. No me costó más de 200 pesos y no me arrepiento. No se vayan a comprar por lo que más quieran en el mundo estas famosas réplicas de grasa y de músculo, porque al final de cuentas el peso corporal y la composición corporal, no seamos simplistas. En este punto de verdad yo espero que ya lo tengan perfectamente claro. O sea, alimentación y ejercicio no va a ser 100% igual a tu composición corporal. Créanme, hay muchísimas variables, muchísimos factores que te van a influir ahí. Entonces ni siquiera gasten dinero en eso. Ahora, ¿en qué sí les puedo sugerir? Aquí yo fui disruptiva con mis pacientes y créanme que el resultado que me ha dado es muchísimo más. ¿Qué sí hice? Poner una tarja, o sea, para lavar y enseñar al paciente cómo lavar correctamente su fruta y su verdura. Porque a veces desde ahí el paciente no, o sea, no sabe cómo hacerlo correctamente. ¿Qué sí vale la pena que tengan también? Tabla y cuchillo de picar, porque a veces no saben picar. Y dependiendo, ¿no? Lo que siempre enseño es frutas y verduras, pero he tenido pacientes con los que hasta pico pollo, ¿no? O sea, un pollo entero le enseño a partirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una mamá o alguien que vive en casa, cocina para muchos y hasta tiene mascotas y la carnita que queda en hueso se va, ¿no? O sea, todo se aprovecha. Eh, Dependiendo, o sea, de verdad, aquí depende la versatilidad de cada uno en la cocina, pero tengan cosas para cocinar. No les estoy diciendo que van a cocinar un pozole o algo, pero sí preparaciones sencillas, por ejemplo, una sopita de fideo, ¿no? Incluso un huevito revuelto, o sea, cosas muy sencillas, a veces el paciente de verdad, créanme, no las sabe hacer. Y cuando tú acompañas al paciente en ese proceso, cambias muchísimas cosas. Sin hablarle yo en este punto de una dieta, ¿eh? Ni siquiera estoy diciendo, ay, sí, le calculo la dieta y me pongo a cocinar. No, a veces ni siquiera se van con dieta los pacientes, se van con pura orientación alimentaria y de verdad los resultados que he tenido son fenomenales. También, por ejemplo, ¿qué otras cosas llegamos a hacer? Cómo conservar los alimentos, ¿no? Sobre todo, pues hay quienes tienen árboles frutales, nos aventamos a hacer conservas, mermeladas, que van a decir, bueno, pero eso cómo, ¿no? O sea, que viene al caso con la nutrición, es el azúcar y todo. No, porque también es darle un sentido a esa parte de la alimentación, es integrar lo que ellos tienen en casa. También pues hacemos las verduras precocidas, cómo van congeladas, incluso cómo almacenar en tu refrigerador correctamente. Si bien no tengo un refrigerador, tengo un frigo y pues lo tomo de muestra. Entonces, sin hablarles yo de cosas que sean como muy, muy carísimas, ¿no? Ahora, en cuanto a dietas y esta cuestión, por ejemplo, este libro es de Fomento de Nutrición y Salud, que se llama Menús para Pacientes Diabéticos. Sí les sugiero que lo busquen en medio de ser posible que lo lleguen a adquirir porque tiene algunas cosas básicas. Por ejemplo, aquí yo me refiero para las porciones, nada más. Bueno, otra cosa que sí les recomiendo medianamente que compren es tazas y cosas medidoras, pero que enseñen cómo o sea, cuando cocinamos, pues es como verlo, no para que se lo coman así todo medido o así. Quiero que observen este ejemplo. Aquí en el menú
tiene el caso para 1200, 1500, 1800, 2100, hasta 2400 calorías, con qué cantidad, tiene los pasos, pero bueno, tienen las presentaciones, más que nada. Entonces, se los recomiendo en virtud de que a veces el paciente cree que el plato tiene que ser chiquito, ¿no? Y pues no, realmente, o sea, es enseñarle cómo, a qué tanto hay, qué tanto puede tener. También ahorita hablándoles de platos y todo esto, pues sí les recomendaría medianamente tener un plato de tamaño normal, pues más que nada como por enseñar esta parte de la distribución de los alimentos. De preferencia un plato blanco cualquiera o un plato de plástico cualquiera, no hay ningún problema. Traten de no comprar aquel que ya tiene como predefinidas las porciones, porque también cuando tú hablas con tu paciente le puedes decir, oye, pues más o menos ilústrame cómo quedan las proporciones. Y si tú de antemano lo tienes marcado, tu paciente se puede sentir como un poquito apenado y darte la información incorrecta. Entonces, les platico esto con toda la confianza, de verdad, chicos, y con todo el cariño y respeto que les tengo, porque el campo laboral actualmente es una cosa tremenda, ¿no? Si bien es muy competido, la verdad es que ustedes deben de aprender a buscar su voz en lo que es la promoción de su servicio de alimentación, ¿vale? Yo creo que nadie espera dar una imagen distante a lo que son realmente. Entonces, metan su esencia, no tengan miedo de meter su esencia, sus conocimientos, lo que les gusta hacer. Sí, no lo tienen por qué hacer perfecto, ni esta típica imagen del nutriólogo con las réplicas. No, o sea, no es de ahí. Busquen su autenticidad para poder conectar con la gente. O sea, siempre pregunten cuando vayan a establecer el plan de la intervención, pregunten bien antes para que cuando platiquen las estrategias, de verdad pueden ser las más sencillitas, pero que marcan muchísima diferencia, ¿no? Porque cuando yo manejaba las dietas así tal cual, o sea, para mí era horrible, de verdad, espantoso, en primer lugar, tener que estar cambiando un menú, porque el paciente no terminaba de comprender esta parte de las porciones. Entonces, pues es cansado para uno. La otra, están estos softwares para nutriólogos, yo los llegué a usar, no les voy a decir, ay, no, sí, los llegué a usar y todo, pero también no vi una diferencia significativa, o sea, no es como que te dijera, ay, sí, tengo al paciente de hace 3 años con el mismo software, les estaría mintiendo. No, realmente los que se han quedado eh, es por las cosas que platicamos y enseñamos, ¿no? Sí, no todo, no, o sea, lo cierto es que mi método y las herramientas no son para todo, porque si quieren que los baje de peso en un mes, jamás en la vida se les voy a hacer, y de hecho es importante que les menciono, ustedes aclaren el tiempo que les va a tomar. Y pues también les digo, no se vayan tanto con esta parte de las dietas, porque quiero que les quede perfectamente claro. Una dieta, un ejemplo de menú, es una herramienta de un plan de intervención que ustedes van a hacer, pero es solo una herramienta de muchísimas más que pueden utilizar, ¿sale? Entonces, ¿por qué seguir cazándonos y cazando a la gente con eso? O sea, ¿por qué seguir promoviendo esas expectativas? Porque entonces ustedes solitos se están metiendo en una jaula, ¿no? Y salir de ello cuesta, ¿no? La verdad, pues a mí el poder ir haciendo esa transición de una sola herramienta a otras herramientas que no me desgastan tanto, me tomó tiempo. ¿Por qué? Porque también tuve que aprender muchísimo más herramientas, ¿no? Y otra cosa también, ábranse a lo que el paciente, o sea, ustedes son pacientes también. Es que hace la gente, o sea, creo que muchos viven casados con las cosas naturales, ¿no? Porque creemos que es como lo mejor.
También creemos en cosas espirituales, creemos en cosas emocionales, incluso en el espacio que estamos. Entonces, conecten con la gente siendo gente, no siendo nutriólogos, y en este sentido, pues también busquen otras herramientas, o sea, pueden promover mindfulness, pueden promover meditación, pero no para todos, o sea, para el paciente con el que se preste. Pueden promover técnicas de organización del tiempo, organización de lugares, no con todos los pacientes, con los que se dé. Pueden promover desde una cocina muy básica hasta una cocina muy elaborada, insisto, no con todos los pacientes. Entonces, ya ahorita que se me van a prácticas y todo esto, apenas va a ser un acercamiento, a lo mejor ya lo tenían previamente, pero vayan checando, sobre todo pues vayan poniéndose ya más en el papel, ¿de acuerdo? Ahorita ya les compartí algunas cuestiones algunos errores que yo hice, la verdad, creo que ese dinero lo hubiera podido emplear en muchísimas otras cosas más, pero bueno, aquí está, creo que esa inversión no la consideré, ¿no? Lo que aprendí del proceso. Entonces, la siguiente semana, chicos, tenemos lo de el seguimiento de la paciente que vive con diabetes mellitus gestacional. Y de todos modos, recordando, el sábado 17 nos vemos. Así que les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Cuídense muchísimo.